¿Qué significa orar? ¿Cómo orar? ¿Cuál es la diferencia con rezar? Muchas personas al momento de acercarse a Jesús se encuentran con un gran dilema en sus vidas, por ejemplo, ¿cómo leo la Biblia? ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Debo congregarme? Y una de las clásicas, ¿cómo debo orar? Y cuando finalmente uno tiene una pequeña idea de lo que es orar, entonces viene otra duda hacia nosotros: ¿debo rezar o debo orar? ¿Cuál es la diferencia? Primero hablemos de la palabra rezar y orar. ¿Existe alguna diferencia? Aunque muchos dicen que es sinónimo, y de hecho la Real Academia Española menciona a orar como sinónimo de rezar. Ahora la palabra rezar deriva del latín, que significa recitar en voz alta, mientras orar según la Real Academia Española es dirigirse de manera oral o mental. Ya desde ahí hay una gran diferencia. No es lo mismo dirigirse a alguien que recitar en voz alta, pero acá hay algo clave. Si usted busca la palabra rezar o rezo en la Biblia no la va a encontrar, pero si encontramos la palabra orar. ¿Y qué significa? Pues en el Antiguo Testamento la palabra orar en hebreo viene de atar, que significa quemar incienso en adoración, interceder, ruego, favorecer, y en Nuevo Testamento orar viene del griego proseujomai, que significa suplicar, adorar, pedir. En conclusión, claramente tiene más significado el griego y sobre todo el hebreo respecto a las palabras que queramos entender, ya que la Biblia fue escrita en ese contexto. Tomaremos el significado de rezar según la Real Academia Española, porque esa palabra en la Biblia no hay, y esto quiere decir repetir frases sin significado o incoherencias. ¿Por qué? Dios no creó robots que reciten algo una y otra vez como se realiza en la Iglesia Católica, por ejemplo, con sus rezos a sus millones de santos. Dios en cambio creó personas que tengan la capacidad de hablar de manera sincera desde el corazón. Bueno, entonces sabemos que debemos orar, pero antes de hablar de orar, les hablaré de cómo no deben orar. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. El hecho de que los discípulos le pidieran a Jesús que les enseñe, quiere decir que quizá ellos no sabían cómo hacerlo, o veían quizá en Jesús una manera diferente de hacerlo, ya que en ese tiempo había personas que oraban. Si existían aquel grupo que se llamaban fariseos y Jesús mismo les dice: no oren así, ¿cómo? Pues que no oremos para ser vistos por los demás, es decir, para dar una imagen de religiosos que tienen una relación con Dios, cuando en tu corazón solo buscas que la gente te vea. Jesús dice que esta forma de orar es incorrecta. Otra característica de cómo no orar es que al hacerlo no repitamos palabras sin sentido. Es decir, no debemos ser personas automáticas que repitan lo mismo una y otra vez como si de un decreto se tratara, ya que Dios no quiere oír simples repeticiones, sino más bien sinceras expresiones. Bueno, pues ahora hablaremos de la oración. Algo a tomar en cuenta es buscar intimidad con Dios. Esto lo podemos hacer orando a solas en nuestro cuarto o simplemente cerrando los ojos. De esta manera buscamos enfocarnos solamente en Dios y Él recompensa cuando uno lo busca de todo corazón. Otra característica a tomar en cuenta es que Dios sabe lo que necesitamos y lo que pediremos aún antes que abramos la boca. Entonces debemos tener siempre respeto y ser sinceros, ya que Él ya sabe las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Finalmente, Jesús procede a mencionar un modelo de oración en la que podríamos guiarnos. Esto no quiere decir que repitamos todo lo que Jesús mencionó, ya que versículos antes menciona que no hagamos repeticiones vanas. Por lo tanto, Jesús se refiere a que tomemos la oración que Él nos muestra como un modelo de cómo deberíamos hacerlo. ¿Pues por qué? ¿Qué pasaría si estos versos no estuvieran en la Biblia? Muchas personas dirían: muy bien, Jesús me dijo que debo orar, y muchos dirían: Dios, dame riquezas, Dios, dame dinero, Dios, haz aquello, Dios, necesito esto, Dios, concédeme aquello. En resumen, cada uno pediría como le da la gana y de la manera en la que mejor le parezca, pero en su lugar Jesús menciona un modelo de oración que cuando oremos al Padre deberíamos tomar en cuenta con 6 puntos. 3 puntos relacionados con Dios y 3 relacionados con necesidades humanas. Estas son: Padre nuestro que estás en los cielos. Acá Jesús nos enseña que podemos dirigirnos a Él como nuestro Papa, el cual reconocemos que está en los cielos. Esto quiere decir que está por encima de nosotros los humanos mortales. Santificado sea tu nombre. Esta es una frase que expresa respeto y reverencia. ¿Por qué? Bueno, la palabra santo quiere decir apartado del mal. Por lo tanto,
estamos reconociendo que en nuestro Padre no hay maldad ni habita el pecado, sino más bien Él es santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En esta frase se está reconociendo que el Padre gobierne nuestra vida. Cuando se dice venga tu reino, estaríamos diciendo Señor ven y reina en mi vida, y el pedir su voluntad es pedir que Él nos lleve a donde Él más crea conveniente para nuestras vidas, nos parezca bueno o nos parezca malo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Con esta frase lo que se pide son dos necesidades, una física como la comida y la más importante la espiritual. Es decir, Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, le estamos pidiendo a Dios un alimento espiritual que es su palabra. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto significa que rogamos que Dios nos perdone nuestros pecados, y como entendimos que Dios realmente nos perdonó nuestros pecados, ¿cómo? Nosotros no perdonaríamos a los que nos ofendieron. Esto quiere decir que, si tú en realidad no perdonaste a aquella persona que te hizo daño y guardas rencor en tu corazón, en realidad no entendiste el perdón que Dios te da. No nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal. Los que han sido perdonados confían en Dios y desconfían de sí mismos. Esto quiere decir que nunca seamos orgullosos y reconozcamos que si no caemos en pecado es por misericordia suya y solamente Él nos puede guardar de pecar. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al final se cierra con la frase amén, que quiere decir que así sea. Finalmente te invito a que tú que estás escuchando este video te pongas a orar con tu Padre Celestial, y cuando lo hagas, recuerda que no eres digno de acercarte a Él, sino más bien gracias al sacrificio que Jesús hizo por ti ahora puedes acercarte a orar al Padre. Entonces cada vez que vayas a orar comienza con Padre en el nombre de Jesús y continúa.